En Tecla Noticias. Muy bien, amigos, son las 7 de la mañana con 32 minutos, 7 de la mañana con 32 minutos. A esta hora ingresamos ya a nuestro bloque de entrevistas y ya se encuentra a través de la plataforma Zoom el doctor Nino Casanelo. Él es abogado constitucionalista a quien vamos a darle la bienvenida. Mi estimado doctor, saludos desde la provincia de Santa Elena. Le saluda María José Solís y Jesús Bernabé. ¿Qué tal? ¿Cómo ha pasado? Bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, María José. Muy buenos días, Jesús. Un saludo a toda la audiencia también de Radio La Tecla. Las órdenes. Gracias, mi estimado doctor, por haber aceptado la invitación que le hiciera a nuestro medio de comunicación. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de el caso de Mario Godoy. Como es de conocimiento público, una hora antes de que inicie su juicio político, Mario Godoy tomó la decisión de renunciar. Ya luego, 2 horas después de que Mario Godoy anunciara a través de su cuenta de X su renuncia, el Pleno de la Asamblea Nacional se instaló para continuar con la parte final de este juicio político en su contra, en prácticamente en lo que terminó con la censura y destitución. Yo quería consultarle a usted, mi estimado doctor, ¿cuál es su lectura referente a este caso que para muchos dicen que es un caso bastante delicado, mi estimado doctor? Bien, de alguna manera es la culminación de un espacio muy tenso para la función judicial que iniciara hacia diciembre del año 2025. Para la ciudadanía, un poco lo que ocurrió fue que un juez de la Unidad Anticorrupción en su momento señaló que una tercera persona que en ese momento ocupaba funciones pues importantes en el Consejo de la Judicatura, se había acercado de una u otra manera a querer incidir en su decisión respecto a un caso. Este caso involucraba a una persona en su momento investigada por temas de narcotráfico y otros delitos, ¿sí? Que indirectamente, digámoslo así, por lo menos a la luz de lo que ha ocurrido, habría sido en algún momento cliente o patrocinado de la conviviente del hasta ayer presidente del Consejo de la Judicatura. Entonces, esta serie de señalamientos, la falta de gestión oportuna en la seguridad del juez y otras cuestiones llevaron pues a que en general exista un voto, digámoslo así, de desconfianza alrededor de, digamos, las características personales que alguien que preside la judicatura debe tener a la hora de gestionar. Y esto lo digo porque cuando se hicieron públicas estas acusaciones, el expresidente Godoy señaló pues que esto se trataba de la toma del nombre o probablemente de un acto aislado de una persona, que si bien había existido esta relación profesional con su conviviente, esta persona, eso no le impide a él de ser presidente. Y lo cierto es que desde un punto de vista político, que es lo que ha ocurrido ayer, el culmen de este proceso, sin perjuicio de su renuncia, sí existía esta pérdida de confianza que de alguna manera también tensionó al máximo la judicatura, pues hace buen tiempo, por recomendación del presidente de la República, e incluso porque él mismo lo puso sobre la mesa, tenía la posibilidad de haber renunciado sin encimar al país a esta discusión permanente, ¿no? Lo cierto es que ante la renuncia del presidente Godoy, el Consejo de la Judicatura primero pues tenía una convocatoria ayer en la noche, no he podido revisar si en los medios de prensa finalmente se pudo dar o no la sesión que habían convocado para poder designar un presidente encargado hasta que se solucione la crisis de sucesión entre la vocal suplente Vía Cis y la terna de vocales que tiene que de una u otra manera procesar y de las cuales tiene que escoger un nuevo suplente, aparentemente el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Sin embargo, pues hasta que esto ocurra, tiene que encargarse la presidencia alguien del Consejo de la Judicatura, y al mismo tiempo esta renuncia tampoco impidió, como ustedes vieron, que fuera censurado el día de ayer y que esto además lo inhabilite durante los siguientes 2 años para el ejercicio de un cargo público. Pues no, estas son un poco pues las principales características de lo que ocurrió e insisto, creo que es una situación que se pudo haber evitado y por la que el presidente Godín en su momento debió renunciar, sin que esto realmente impidiera a la larga que fuera sometido a un juicio político, pero creo que hubiera permitido una defensa de su parte, pues que es lo que él ha ofrecido, mucho más directa, digamos, de esta posición que él plantea, es decir, en la que se deslinda de que terceros hayan tratado de incidir en la decisión de un juez.
pero al mismo tiempo le permite a la justicia avanzar hacia los espacios que le faltan por concretar, que es la designación de jueces de Corte Nacional, la evaluación de los jueces y fiscales de la nación, y, cómo no, la estructuración y los concursos para las nuevas unidades especializadas en temas constitucionales, entre otras varias cuestiones pendientes que la Administración de Justicia todavía tiene que gestionar, pues, ¿no? Mi estimado doctor, luego de la renuncia de Mario Godoy, hoy por hoy, ¿cuáles son esos escenarios que están sobre la mesa ya luego de su censura también? ¿Cuál es el presente y el futuro para Mario Godoy? Bueno, para Mario Godoy, hoy por hoy, pues tendrá que ir a revisar en cada uno de los espacios que se han abierto, las investigaciones, contestar, y esto lo hemos dicho siempre, pues nunca fue un tema hacia la persona de Mario Godoy. En lo procesal, él puede tener sus razones para sospechar que una persona, como él ha señalado, se haya podido tomar su nombre, o que haya utilizado o insinuado cosas que no son, o que simplemente se haya tratado de hechos aislados que nada tienen que ver con él. Pero como lo decíamos, eso en el plano judicial o en el plano de las investigaciones penales. En el plano político, por las características del hecho, por las relaciones y patrocinios anteriores a su conviviente directa, por las circunstancias de este caso, era imposible para él no plantear la necesidad de dar un paso al costado, porque desde un punto de vista político, y eso es lo que ha ocurrido ayer con el voto de censura, pues no se le podía ya encomendar la justicia, sobre todo en una época tan álgida y donde uno de los principales, si no el principal tema que le concierne a la Administración de Justicia es la lucha contra la delincuencia organizada. Yo lo decía, es un poco difícil ante señalamientos tan graves, pues mantener la confianza de otros colaboradores a nivel internacional, como puede ser Estados Unidos, como puede ser Europa, en la lucha activa contra la delincuencia transnacional. Entonces, creería yo pues que le toca hoy ir, tal y como lo había anticipado, a desmentir las acusaciones que pesan en fiscalía. En cuanto a la función pública, producto de la censura, pues no puede participar al menos 2 años en, digamos, la vida pública. Ahora bien, fuera ya de la situación personal de él, como lo decíamos, ahora tenemos que establecer si es que lo va a suceder la doctora Villasís, dependiendo de sus acciones, o de si subsana la causal que le invalidaba como consejera o como vocal suplente. Y en su defecto, si es que eso va a ser así, entre tanto encargan la presidencia, como ha estado hasta aquí el vocal Larco, tendrán que ver si no, entonces, si el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social designa entre la terna enviada por la Corte Nacional de Justicia un reemplazo, que muchos apuntan pues probablemente a la doctora Mercedes Caicedo. Habrá que verlo, en cuyo caso ese nuevo titular pues se principalizará y presidirá el Consejo, porque como lo dice la Constitución y la ley, tiene que ser presidido por el delegado de la Corte Nacional de Justicia, digamos su señalado en la terna, pues, ¿no? Doctor, ayer en el juicio político, en la votación al juicio político contra Mario Godoy, como usted lo decía, sí, efectivamente, con 148 votos a favor y una abstención, el Pleno de la Asamblea votó a favor de la censura y destitución al expresidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy. En su intervención por parte del presidente de la Comisión de Fiscalización, Ferdinand Álvarez, quien es de la bancada de ADN, él rechazó estas especulaciones iniciales de que sus coidearios iban a defender a Mario Godoy, que es lo que en su momento han dicho en reiteradas ocasiones los asambleístas de la Revolución Ciudadana. Incluso, aunque no era parte del debate, la asambleísta oficialista Ana Belén Tapia, bueno, ella sacó a relucir esta decisión del correísmo en su momento para no votar a favor de la censura del expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, que también fue un caso bastante mediático y que salió a la luz pública. Yo quería consultarle a usted, mi estimado doctor, ¿cuál es la diferencia entre estos dos casos? Porque muchos dicen, bueno, pero ¿y qué pasó, mi estimada licenciada? ¿Por qué de cierta manera hablamos del caso de Wilman Terán, ahora hablamos del caso de Mario Godoy? Y queremos saber realmente, mi estimado doctor, cuál es la diferencia y si de pronto este caso es bastante delicado, hablando específicamente del caso de Mario Godoy. Bueno, hay algunas diferencias sustanciales, ¿no? En su momento, el caso, pues, del expresidente Terán, sin perjuicio de algunos señalamientos concretos, en casos, pues, digámoslo así,
paralelos de aparente tráfico de influencia y otras cuestiones. Principalmente, pues, estaba vinculado, usted lo recordará, al denominado caso Metástasis, pues, ¿no? Entonces, este fue un procesamiento de delincuencia organizada que lo vinculó a él personalmente en su momento con una estructura de delincuencia organizada que participaba o generaba disrupciones en la justicia a favor de una persona vinculada a delitos, pues, de tráfico de sustancias y otras cuestiones, ¿sí? Esa es una primera distinción sustancial porque ahí hubo un procesamiento, se formuló cargos y producto de esto, pues, se generó la eventual cadena de sucesión. Acá, si bien hay señalamientos serios, lo que tenemos es la intervención de un tercero y se le ha pedido explicaciones de eso al hoy expresidente Godoy. Sin embargo, pues entendemos que pese a que están abiertas las investigaciones y otras instancias a nivel de fiscalía, pues no ha existido el inicio de un procesamiento formal. Esa es una distinción bastante importante. Segundo, ya en la práctica, en el plano de la destitución, cuando se quiso avanzar en su momento a destituir políticamente, en juicio político, al señor Terán, ¿sí? Efectivamente no se contó en ese momento con los votos de una de las bancadas, señalando pues que se lo quería escuchar además, porque eso tenía que ver con un plano de fiscalización política del momento, ¿no? Y que ahora, en cambio, en el juicio del señor Godoy, pues de una u otra manera, se pretende entonces señalar que se pretendía salvar a alguien, eh, digámoslo así, de la votación, simplemente por su mayor o menor cercanía con una estructura política. Lo cierto es, y se lo puedo decir, en ninguno de los dos casos, ¿sí? Ha ganado el país. En ambos el país ha quedado muy cuestionado, porque supondría entonces que es la segunda vez que la máxima entidad de administración y disciplina de la judicatura se encuentra en el medio de una polémica que de una u otra manera involucra el principal mal con el que lucha, digámoslo así, la administración de justicia y las instituciones democráticas nacionales, que es justamente la incidencia de la delincuencia organizada transnacional en nuestra justicia. Entonces, si aquí se van a poner de bancada a bancada a reprocharse a quién decidieron salvar o a quién decidieron de una u otra manera censurar, lo cierto es que ambas tienen que hacerse cargo también en su momento, no de la designación de Wilmer Terán, pero al menos sí de la designación del presidente Godoy, sobre el cual ya existían algunos de los señalamientos sobre la falta de aptitud, ¿sí? Para ejercer el cargo precisamente por los vínculos que históricamente había tenido él o terceros con estas estructuras. Sí, insisto, en el plano personal es verdad que uno puede tener relaciones interpersonales donde la otra persona es abogado de este tipo de personas, tienen el derecho, lo tienen. El problema es que eso le impide, como de hecho ocurrió en el plano de las impugnaciones ciudadanas, o le impedía, ¿sí? Por simple lógica, ¿sí? Asumir este cargo porque iba a tener de una u otra manera este señalamiento, este conflicto de intereses, ¿sí? Así sea de plano general, así sea por una pérdida de confianza. Vuelvo y repito, él ha señalado que no tiene nada que ver esta injerencia y no tiene nada que ver estos vínculos con un favoritismo alrededor de estos casos. Sin embargo, desde un punto de vista de la confianza política que amerita, ¿sí? Ayer le ha valido una censura. Y eso se buscaba evitar con la impugnación ciudadana en el concurso. ¿Sí? Entonces, esta colisión donde dicen, bueno, es que tú no votaste en esta institución, pero si quieres votar ahora, la realidad es que donde tiene que apuntar es mundo, Unión Europea, Estados Unidos, aliados en contra de la delincuencia organizada y el narcotráfico. Mi administración de justicia está libre de cualquier vinculación, así sea simbólica, así sea especulativa, con estructuras de delincuencia organizada. Vamos adelante. Esa creo que es la única reflexión válida, más allá de los cuestionamientos de si uno decidió o no votar por el enjuiciamiento en su momento de uno u otro actor, ¿no? En ese sentido, pues creo que lo importante para el país es, hoy por hoy, avanzar, ¿sí? Y a la ciudadanía, entre las que nos incluimos, a nuestros radioescuchas, a ustedes, a quien les habla, tenemos que enfocarnos entonces en culminar los procesos pendientes. Una designación correcta de la Corte Nacional de Justicia, una designación de los nuevos jueces constitucionales y principalmente avanzar hacia el trámite de evaluación y reforma del Código Orgánico de la Función Judicial para poder evaluar, graduar correctamente a jueces y fiscales y además poder abrir los concursos para aquellas plazas que nos falten. Pero además priorizando los recursos en los problemas que tenemos.
Por ejemplo, necesitamos saber cuántas causas ameritan un principio de oportunidad, cuántas ameritan una solución alternativa de conflictos, me refiero principalmente a causas penales, ¿sí? Cuántas ameritan un archivo masivo por prescripciones y otras cuestiones que ya son insubsanables. ¿Cómo mejoro mi administración de justicia civil, mi sistema alternativo de solución de conflictos para optimizar el uso de recursos judiciales en los temas álgidos? ¿Cómo fortifico mis unidades anticorrupción? ¿Cómo implemento ya, ahora sí, e inauguro la ley de extinción de dominio? Sí, estas son las preguntas hacia donde debemos avanzar. Lamentablemente hay que decirlo, el Consejo de la Judicatura, eh, por estos 2 meses de tensión, no ha podido pues, articularse con ese horizonte claro. Esperemos que lo puedan hacer en los próximos días o meses a propósito de la designación de las autoridades suplentes. Doctor, ¿cuál es el concepto que usted tiene del Consejo de la Judicatura? Y de pronto muchos dicen que se ha vuelto como que el epicentro de politización y deterioro de la justicia. ¿Y cómo podemos recuperar también, en este caso, la confianza en la justicia ecuatoriana? Mire, insisto, igual que con el presidente Godoy, creo yo, y aquí en particular me voy a referir, por ejemplo, al vocal Alfredo Cuadros. Me parece un profesional de primera, una persona que tiene clara algunas de las optimizaciones esenciales en materia de administración de justicia. Insisto, creo que ha sido una coyuntura que no le ha permitido trabajar a este consejo y lo que tiene que hacer ahora es, una vez que se designe la vocal que falta, en el mecanismo que sea que suba la doctora Villasís o sea que se asuma eh, la presidencia por parte de la vocalía que escoja el Consejo de Participación Ciudadana, lo que tienen que hacer rápidamente es articularse en los 3 o 4 ejes que ya estaban anunciados incluso de la presidencia del señor Godoy. Y tienen que hacerlo pues pidiendo a la ciudadanía que acompañe estos procesos, porque si no, también tenemos permanente señalamiento de que los procesos entonces no son legítimos. Le voy a poner un ejemplo de alguna manera que estamos por vivir en la designación del fiscal general. No se trata de un proceso que lleva el Consejo de la Judicatura per se, pero lo lleva el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ya está una convocatoria, van a empezar a postular muy probablemente valiosísimos profesionales cuya calidad no va a ser cuestionada por la calidad del concurso, pero tenemos un concurso que ya tiene un problema porque la Comisión Ciudadana de Calificación no ha llegado a los mínimos de calificación establecidos por el concurso. Entonces, ante ese problema, si esta comisión no llega a esos mínimos, ¿sí? ¿Cómo puedo yo mañana garantizar, aun cuando llegue un gran profesional, un excelente cuadro, que la gente no señale que el concurso no cuenta con el profesional más capacitado porque los electores, o digámoslo así, los encargados de llevar adelante el concurso, no cumplían los requisitos establecidos por la norma? Entonces, por ejemplo, aquí es donde yo creo, entiendo que no ha sido así, porque la convocatoria avanza, los anuncios dicen que va en paso raudo hacia adelante, sí, deberían haber hecho una segunda convocatoria para la comisión, es decir, dado de baja esta designación inicial, volver a designar a la comisión y sobre la base de eso, pues luego avanzar al proceso de designación del fiscal general, a la convocatoria, a la postulación. Una suerte de muerto por 1000, muerto por 1500. Pero han decidido avanzar con los, digamos, comisionados que existen hasta el día de hoy y eso va a generar, aun cuando esté legitimado y con amplias credenciales quien gane, que a la larga terminen diciendo pues, que fue designado un proceso que no contaba con los mejores profesionales de calificación. Y yo creo que eso sí golpea a la democracia, como hoy golpea, por ejemplo, esta triste situación en la que acabó la Administración de Justicia, a propósito de que en su momento no se procesaron las impugnaciones ciudadanas por la falta de idoneidad, por ejemplo, del expresidente Godoy. ¿Ya? Entonces, insisto, sin ir al plano personal, porque una cosa es efectivamente la realidad procesal, la realidad jurídica, desde un punto de vista de la probidad o de la aptitud para generar el cargo y de los procesos que lo envuelven, cuando no los agoto exhaustivamente conforme a las normas, corro el riesgo enorme de que luego sean cuestionadas en legitimidad de designación. Ok, mi estimado doctor, queremos agradecerle, muchísimas gracias por ese excelente análisis referente al caso de Mario Godoy. En la parte final ya su mensaje. Bien, tal y como se han dado los hechos el día de ayer, hay que aplaudir dentro de todo y aún ante las teorías interminables de conspiración que existen, la Asamblea ha dado un mensaje claro, contundente a la comunidad internacional de que este tipo de cuestiones no se toleran en el país. Me refiero a los señalamientos
sobre la idoneidad y la confianza necesaria en la administración de justicia. Y ahora hay que avanzar hacia el nuevo vocal designado, pues para que esta persona se encargue de llevar adelante junto a los demás consejeros los procesos que están pendientes. No queda más, hay que ir hacia adelante. Gracias, mi estimado doctor, por su participación. Son las 7 de la mañana con 52 minutos, amigos. Estuvimos conversando con el doctor Nino Casanelo, abogado constitucionalista. Antes de ir